¿qué significa para ti que Cristo vive? ¿Qué pasa en tu mente y en tu corazón cuando la frase Cristo vive viene a tu vida? Cuando tú escuchas a alguien decir Cristo vive, ¿en qué tú piensas? ¿De qué manera te afecta saber que Cristo está vivo? Cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor, nos encontramos en el capítulo 24 de Lucas, al igual que en los demás evangelios, relatado el hecho que marca lo que nosotros celebramos en el día de hoy, que es la resurrección del Señor. Un relato que tenemos en medio de la realidad del momento que se vivía, con el propósito de fortalecer y animar a los creyentes que habían visto a Jesús morir en la cruz del Calvario y ser sepultado. Un relato que se deja para fortalecer nuestras vidas aún en el día de hoy, que nosotros podamos seguir adelante sabiendo que Cristo vive. Y hoy yo quiero que reflexionemos en la resurrección y en ese hecho trascendental de la vida de Cristo. Por eso quiero que vayas conmigo al capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24, leamos los versos del 1 al 12 y podamos ver qué dice la palabra de Dios acerca de la resurrección del Señor. Lucas capítulo 24, versículo 1 dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestidura resplandeciente. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres que con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos, es decir, a los apóstoles, estas palabras le parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ver la realidad de lo que tú has hecho por nosotros. Háblanos en este tiempo. Elimina, Señor, todo lo que impide que tu palabra sea predicada, sea recibida en nuestros corazones y posteriormente aplicada a nuestra vida. En el nombre de Cristo, aquel quien celebramos cada día y hoy en especial, te lo rogamos. Amén y amén. Cuando nos vamos a el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 22, nosotros vamos a ver el proceso a través del cual Jesús fue llevado del Calvario. En el capítulo 22 comienza a mostrarnos eso desde que Jesús está en el huerto de Getsemaní. Allí comienza ya toda la atención que termina en la cruz y que se reafirma a través de su resurrección. En el capítulo 23, el Señor, allí se nos habla del juicio que Pilato le hizo al Señor, de cómo fue condenado. Se nos muestra el camino a la cruz del Calvario, la muerte de Jesús y posteriormente su sepultura. Si nosotros nos quedáramos allí en la historia,
veríamos todo esto como una historia sin sentido. ¿Qué sentido tendría seguir a un hombre que sin ningún tipo de defensa es asesinado en una cruz y todo el plan parece haber fracasado? Si nos quedamos en el capítulo 23, nos quedaremos simplemente con la muerte. Pero la buena noticia es que Lucas nos deja el capítulo 24 y allí nos muestra la resurrección del Señor. El capítulo 23 deja nuestra vida sumergida en el remordimiento del pecado, en la derrota de la indiferencia y la maldad de los hombres, pero el capítulo 24 nos mueve a la gran victoria que fue sobre la muerte, el pecado y para nuestra vida la resurrección de Jesús. Mientras el capítulo 23 nos muestra que Cristo murió, el capítulo 24 nos muestra que Cristo vive. El capítulo 24 es refrescante para nosotros, es esperanzador porque nos mueve de la derrota, como decían antes en la lucha, de la agonía de la derrota al éxtasis de la victoria. Juan Calvino, hablando de lo significativo que es esto para nosotros, en su comentario al Nuevo Testamento, dice: si bien la cruz fue una derrota aparente, la resurrección manifiesta el triunfo completo de Cristo sobre el pecado y la muerte. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria, porque la palabra dice que porque Él vive, nosotros vivimos. Así que, ¿qué significa para nosotros que Cristo vive? Cuando nosotros nos vamos a este relato del capítulo 24, podemos ver que varias cosas acerca de la vida de Cristo, y lo primero que vemos es que la tumba vacía es la prueba innegable de su vida para nosotros. Cristo vive, mis hermanos, y la tumba vacía es la evidencia innegable de su vida. Mira los versos 1 al 3. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida, y en el verso 3 dice: y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esto ha sido causa de controversia a lo largo de los siglos. La resurrección de Jesús ha sido un punto de debate, pero si hay algo que nosotros tenemos que saber es que la Biblia y la historia confirman que es un hecho verdadero. Mira lo que dice el texto, algunos detalles que aparecen aquí. Testigos oculares vieron a Jesús cuando resucitó. El versículo 10 dice que las mujeres fueron y no encontraron el cuerpo, y las menciona por su nombre: María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo. En el versículo 12 nos dice que Pedro fue y no encontró el cuerpo de Jesús. Más adelante, en este mismo verso 24, en este mismo capítulo 24, en el versículo 18, cuando se nos está narrando la historia de aquellos que iban en el camino a Emaús, se nos menciona a uno de sus discípulos por su nombre, a Cleofas. Luego, finalizando el capítulo, los versos 35 nos habla de que Cristo apareció a sus discípulos. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, dice que apareció a más de 500 discípulos a la vez, de los cuales Pablo, al escribir la carta, dice: algunos han muerto, pero otros todavía permanecen con vida. Es un hecho innegable que pudo ser confirmado por testigos que vieron a Cristo resucitar. Pero además no había argumento en contra de la resurrección. Sus enemigos, aquellos que los llevaron a la cruz, no pudieron defenderse en contra de tan sin par hecho. Y lo único que pudieron hacer, según nos narra Mateo capítulo 28, fue pagar a los soldados que hacían guardia para que mintieran diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor. Muchas otras evidencias podemos hablar. El sacrificio de los discípulos, que estuvieron dispuestos a morir por predicar que Cristo había resucitado.
Tenemos que confiar y animarnos en la resurrección, porque el documento que narra la historia es un documento veraz. La Biblia es la verdad, mis hermanos. Y es la Biblia la que narra que Cristo resucitó. Josh McDowell, en su libro Evidencias que exigen un veredicto, hablando de esto, argumenta que los evangelios son fuentes históricas confiables debido a la cantidad de manuscritos antiguos y a su cercanía temporal a los hechos. Mira algunas comparaciones acerca de esto. Nosotros escuchamos hablar de escritos que son autoridad en el mundo del saber. Por ejemplo, de los escritos filosóficos de Aristóteles. ¿Sabes cuántas copias hay de antiguas de los escritos de Aristóteles? Hay por lo menos 50 copias. Y esas copias datan de 1400 años después que Aristóteles dijo lo que dijo y escribió lo que escribió. Podemos referirnos a Platón. ¿Quién no ha escuchado hablar de Platón? ¿A quién no le enseñan cuáles son las ideas filosóficas de Platón? A todos nos han hablado en algún momento acerca de eso. Es una enseñanza que se da como buena y válida, pero ¿quieres que te diga algo? De los escritos de Platón hay 250 copias registradas, antiguas. Y el lapso de tiempo que hay entre la vida de Platón y esos escritos no es menos de 1300 años. Y la gente lo da como bueno y válido. Un historiador romano llamado Tácito, que escribió un libro llamado Anales, que es considerado una autoridad en cuanto a la historia del mundo romano y los hechos de su época. Existen 20 copias antiguas de los Anales de Tácito. Y la brecha de tiempo entre Tácito y estas copias son no menos de 1000 años. Ahora, ¿quieres que te diga otra cosa importante? Existen más de 5800 copias históricas acerca de los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento, con una brecha de tiempo entre 50 y 150 años de los hechos que son narrados aquí. Entonces, la veracidad del Nuevo Testamento nos muestra que la resurrección de Jesús es verdad. No hay duda de que Cristo resucitó. A lo largo de la historia, los estudiosos confirmaron eso. Mira, Flavio Josefo, un historiador judío al servicio del Imperio Romano, daba como cierta la resurrección de Jesús. Tácito, al quien cité en algún momento en sus anales, hablaba de las persecuciones que ejecutaron los romanos en contra de los judíos porque predicaban una fe en un Cristo resucitado. Muchos otros, Justino Mártir, Eusebio de Cesarea, Agustín de Hipona, todavía autores y eruditos de tiempos más cercanos como C.S. Lewis, hablaban y daban la resurrección como la fuente, la raíz, la roca sobre la cual se sostiene la fe de nosotros los creyentes. Cristo resucitó, mis hermanos, y mientras todos los líderes religiosos del mundo podemos ir a visitar y a conocer una tumba donde reposan sus restos, la tumba de Cristo está vacía. Y esa es la prueba innegable de su resurrección. C.S. Lewis decía en su libro Mero Cristianismo, él decía que la prueba definitiva de que Jesús era lo que él dijo ser fue que Jesús resucitó. Mira lo que él decía también: predicar el cristianismo significa, ante todo, predicar la resurrección de Jesús. Porque Cristo resucitó y como Él resucitó, Cristo vive, mis hermanos. Cristo vive. La tumba está vacía. Nosotros necesitamos entender eso, creer eso cada día en nuestra vida, porque la resurrección es la base de la fe cristiana y es la base de la transformación de nuestra vida.
No importa lo que el mundo diga, no importa lo que digan los hombres, no importa lo que digan las religiones, no importa de qué manera se quiera eliminar la fe nuestra se fundamenta en un hecho sin igual, y ese hecho es que Cristo vive. Ese hecho es la resurrección del Señor. Así que en medio de un mundo que duda y que sobrevalora la evidencia de los hechos, no tengas miedo a vivir tu fe. No tengas miedo a hablar de tu fe, porque mientras el mundo diga lo contrario, Cristo vive y reina desde ahora y para siempre. No importa lo que el mundo quiera enseñarte, no importa las pruebas que quieran exigir de ti como creyente, la mejor de todas las pruebas, la prueba que nadie ha podido esconder, es que Cristo murió, pero resucitó al tercer día, tal y como Él había dicho. ¿Qué otra cosa puede sostener más tu fe? Cuando estás desanimado, piensa que Cristo vive. Cuando te atemorizan las cosas de este mundo, ten pendiente en tu mente y en tu corazón que Cristo vive. Cuando vienen momentos de prueba, donde parece que el mundo se te está derrumbando, hay algo que te sostiene. Cristo vive. No es una frase sin sentido, es la frase que te sostiene como creyente y como hijo de Dios. Pero hay otra cosa que nosotros podemos ver en este pasaje, en este capítulo 24. Y hay otra razón para confiar en eso. Y es que, mis hermanos, Cristo vive porque todo lo que Jesús dijo es verdad. Y fue Él el que dijo, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. En 3 ocasiones, si pudiéramos verla en el Evangelio de Mateo de manera ordenada, si nos vamos a Mateo capítulo 16, después de la confesión de Pedro, el Señor le dice a ellos, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser muerto y al tercer día va a resucitar. Un poquito más adelante, en el capítulo 17, en el verso 22, dice la palabra que mientras andaban por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán al tercer día, lo matarán y al tercer día resucitará. Un poquitito más adelante, en el capítulo 20, en el verso 17, Jesús le dice a ellos otra vez lo mismo. Cuando iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y lo crucificarán. Pero no lo dejó ahí. Él no nos dejó ahí. Él no nos dejó en la muerte. Él no nos dejó abandonados. Él dice, al tercer día resucitará. Cristo vive porque todo lo que Él dijo es verdad. La Biblia es la verdad y Jesucristo mismo hablando dice, yo soy la verdad. Aquí en Lucas 24, el mensaje angelical que aparece anuncia la vida de Cristo como una verdad irrefutable. Mira lo que pasa allí. Mira el versículo 4. Estas mujeres estaban perplejas. Dice, porque vieron que la tumba estaba vacía. De pronto se pusieron junto a ella 2 varones en vestiduras resplandecientes y estando ellas aterrorizadas, con su rostro inclinado a tierra, ellos le dijeron, pero buscan entre los muertos al que vive. Estas mujeres habían ido a buscar a Cristo muerto. El versículo 1 dice que llevaron especias aromáticas para ungir al muerto. Y el ángel le dijo, no, él está vivo. ¿Qué ustedes buscan? Si los ángeles hubiesen sido dominicanos, le hubiesen cantado un corito que nosotros cantábamos antes que decía, Jesús está muerto, no está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. El hombre está vivo. ¿Qué ustedes buscan?
le dice el ángel. Pero lo importante en esto es que el ángel no está hablando sus palabras, está hablando la palabra de Dios. Y cada vez que los ángeles vinieron a hablar con los hombres, vinieron a hablar de manera irrefutable la palabra de Dios. Pudiéramos verlo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Muchas veces Dios envió sus ángeles a hablar con los hombres, a darle un mensaje veraz. Recuerda el Nuevo Testamento. El ángel vino y le dijo a María: tú vas a concebir, van a ser un niño de ti. Y fue verdad, Cristo nació. El ángel se le apareció a José y le dijo: no tengas miedo en recibir a tu mujer, porque el hijo que tiene es del Espíritu Santo. Algo que parece una locura, y era verdad. Aquí el ángel viene a hablar de la verdad a estas mujeres. Pero lo más importante no solamente fue que ellos hablaron, sino que ellos hablaron lo que Jesús había dicho. Y eso es lo que confirma que la resurrección es verdad. No fue un cuento de los ángeles, ellos hablaron la palabra de Dios. Es por eso que en el versículo 6, cuando les dicen no está aquí, sino que resucitó, la segunda parte del verso, él le dice: acuérdense que él se lo dijo. Eso es lo que el ángel le está diciendo. Acuérdate que él te lo dijo. Te lo dijo cuando estaban en Galilea. Y les repasa las palabras de Jesús, diciendo: el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Estas son las palabras que narra Mateo en el capítulo 17 que leímos hace un momento, cuando Jesús va caminando con sus discípulos. El ángel le habla no lo que yo creo, no lo que yo supongo, el ángel le habla la verdad, porque todo lo que Jesús dijo es la verdad. Y lo que él dijo fue: yo voy a morir, pero voy a volver a vivir. Lo que él dijo fue: yo voy a hacer eso porque solo yo tengo la autoridad de poner mi vida y de quitarla. Es verdad, porque fue Jesús que dijo: yo soy la resurrección y la vida, porque él iba a morir, pero iba a resucitar. Eso es lo que el mismo Jesús hace más adelante con sus discípulos. Sigue leyendo aquí en el capítulo 24, mira los versos 25 y 26. Jesús se ha encontrado con dos discípulos que van en el camino a Emaús. Ellos han visto todo, vieron la muerte de Jesús. Ellos escucharon la noticia de que él había resucitado, pero iban incrédulos. Y se le acerca este hombre y le dice: ¿por qué ustedes van tan tristes? ¿Qué es lo que ustedes hablan? Y ellos le dicen: eres tú el único. Es lo que pasó en Jerusalén, que cogieron a Jesús, el profeta de Dios, y lo... Mira lo que Jesús le dijo. Versículo 25. Entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer el qué, la palabra de Dios, lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, le explicó todo lo referente a él en todas las Escrituras. Quien confirma la resurrección de Cristo por encima de todo lo que podamos tener es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, es lo que permanece para siempre, porque lo que Jesús dijo es verdadero. Más adelante en el verso 44, el Señor les dice, antes de darle la gran comisión, les dice: esto es lo que yo les decía cuando aún estaba con ustedes.
era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Y así estaba escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Cristo vive porque la palabra de Dios nos enseña y confirma que Cristo vive. No son los hombres, es la palabra de Dios. La palabra de los hombres es falaz, pero la palabra de Cristo es verdadera. Los hombres tienen historias fabulosas, pero la palabra de Dios no es una historia, es la verdad. Cristo vive, mis hermanos, y eso debe afectar tu vida cada día y en todo lo que tú haces y en todo lo que tú piensas. Debe afectar tu vida, porque si algo aprendemos de este texto también es que Cristo vive y su vida es la base. Fe. ¿Cómo podemos pensar en la fe fuera de la resurrección? Las mujeres vinieron desanimadas. Yo me imagino que su fe podía haber estado en el punto más bajo en ese momento. Fíjate que los discípulos que pasaron tiempo con el Señor, que lo vieron obrar, que lo vieron hacer milagros, dice el texto que cuando las mujeres dijeron, ha resucitado, dice que sus palabras les parecieron disparates. ¿Sabe qué avivó la fe de ellas? Saber que Cristo estaba vivo. Nuestra fe no es la fe en un Dios muerto, ese es un Dios vivo. Una fe en un Dios muerto es una fe sin sentido, porque no va a provocar nada en tu vida. Pero nosotros creemos en Cristo, en aquel que murió, resucitó, que vive y reina por los siglos de los siglos. La base de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, hablando de eso, dice, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. La versión de la Reina Valera, que muchos de ustedes tienen, dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La base de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Creer en un Cristo crucificado te deja en la condenación de tus pecados, dice Gálatas, en 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe y todavía estamos en nuestros pecados. La fe en un Cristo muerto es una fe mentirosa, porque dice la Biblia que si Cristo nos resucitó, entonces nosotros seremos hallados como falsos testigos de Cristo. Pero esa no es la realidad. La realidad es que Cristo vive, mis hermanos. La realidad es que Cristo vive y que vive en cada uno de los corazones que lo hemos reconocido a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Martín Lutero decía, la resurrección es la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia y la fe. Sin ella la cruz sería sufrimiento sin propósito. Una fe en un Cristo muerto es una fe sin propósito alguno, porque te dejará aquí en la tierra, pero la fe en el Cristo vivo te llevará con Él a su reino por la eternidad. Cristo vive. Agustín de Hipona, hablando de la crucifixión, dice, Cristo resucitó para nuestra justificación y su victoria sobre la muerte es la promesa de nuestra futura gloria. Así que, mi hermano, no dudes nunca, ni dejes nunca de celebrar ni de recordar que Cristo vive. Porque recordar que Cristo vive es recordar la base de nuestra fe. Es recordar que su vida es nuestra esperanza, es la garantía de su promesa, la protección de nuestra vida y la victoria de nuestra eternidad.
La tumba vacía es la base de nuestra fe porque nos recuerda que no estamos solos, Dios está con nosotros. La tumba vacía nos recuerda su poder y su fidelidad, pero sobre todo nos recuerda que tú y yo no vivimos para el mundo, vivimos para Él. Nos recuerda que nuestra fe no es sin propósito, no es una fe en vano, sino es una fe que se alimenta y se sostiene en la obra redentora de Cristo desde ahora y hasta que Él venga por nosotros. Cristo vive y reina. Y pensar en que Cristo vive tiene que llevarnos a reconocer diariamente que la tumba vacía es la evidencia innegable de su vida. Que Cristo vive porque todo lo que Él dijo es verdad y la palabra de Dios confirma que Él vive. Cristo vive, mis hermanos, porque esa es la base de nuestra fe. Y hay una cosa más en este texto, y es que Cristo vive y esa es la motivación de nuestra misión. Cristo no mandó a sus discípulos a decir algo que no era verdad. Cristo mandó a sus discípulos a decir el único mensaje verdadero y eterno, y es que Él vive y viene por nosotros. Las religiones proclaman muchas cosas, pero ninguna puede proclamar algo que sea tan veraz como la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llamó con una misión: vengan en pos de mí y serán pescadores de hombres. Y cuando se iba, les dio una misión: vayan al mundo a pescar. ¿Y cuál es el mensaje que vamos a llevar? Que Cristo vive y reina para siempre. Que Cristo fue a la cruz a derrotar el pecado para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Qué pasó con estas mujeres aquí? Versículo 9. Cuando se acordaron de las palabras de Jesús, regresando del sepulcro, anunciaron a los 11 todas estas cosas. Salieron a predicar que Cristo vive y reina para siempre. Los discípulos, versículo 33, en el camino a Emaús, cuando se dieron cuenta de que era el Señor, ¿saben lo que pasó? Levantaron a esa misma hora de la mesa, regresaron a Jerusalén y le contaron a los discípulos que Cristo había resucitado. Versículo 48. El Señor está hablando con sus discípulos y les dice a ellos: ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, que ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean embestidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué Él le pidió eso? ¿Cuál era el propósito de estas cosas? Lo que dice el versículo 47, que se predique el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cristo te ha salvado a ti. Te ha hecho entender que Él vive con un propósito. Que tú puedas decirle a todo el mundo la verdad del evangelio glorioso de su nombre. Que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Fue a la cruz. En la cruz pagó por nosotros. Y con su resurrección derrotó la muerte, comprando una vida eterna para los que creemos en Él. ¿Cuál es la motivación por la cual tú predicas el evangelio? ¿Tú sabes cuál debe ser esa motivación? Que Cristo vive. No es nada más. La motivación para tu misión de pescar hombres es que Cristo vive, reina y viene por nosotros. Cristo vive no es una simple frase, es la realidad
que como cristiano debes sostener tu vida. No importa que estés atravesando tiempos difíciles. No importa que tú estés viendo cómo el mundo se desmorona alrededor de ti. No importa que estés recibiendo una cantidad de mensajes motivacionales cada día por tu WhatsApp que te dicen, dale adelante, que tú eres una fiera, tú eres un león, tú vas a ganar el mundo. Nada de eso tiene importancia. ¿Tú sabes lo que tiene importancia? Para tu vida y la vida de los que te rodean, que Cristo vive. Así que no desprecies el mensaje del Señor. No desprecies la realidad de Cristo. Y celebra en tu vida cada día que Cristo vive. Cuando tú estás consciente de que Cristo vive, no hay tiempo duro que tú no puedas atravesar, porque no lo haces tú, lo hace Él por ti. Cuando tú estás consciente de que Cristo vive, la depresión de tu corazón se va a ir porque tú no estás solo, Cristo está contigo. El miedo se va porque tú no estás solo, Cristo vive y tu vida está escondida con Cristo en Dios, dice la palabra. ¿Qué te puede sostener más que saber que Cristo vive? Nada en este mundo, mi hermano. Nada en este mundo. Pero si tú no eres creyente, si todavía tú no has entendido eso, tú necesitas que el Señor obre en tu corazón. Porque es algo que nosotros no podemos entender por nosotros mismos. Cada uno de estos grupos que aparecen aquí, las mujeres que fueron al sepulcro, Pedro que fue solo al sepulcro, los discípulos que iban con Jesús por el camino, luego los discípulos que estaban reunidos, a los cuales el Señor se le apareció, entendió esto, no porque tiraron números y dijeron 2 y 2 por 4 por 8, si lo dividimos entre 9, lo hicieron porque el Señor abrió sus ojos, su mente y su corazón para entender estas cosas. Versículo 1. Las mujeres fueron a buscar un muerto, pero en el versículo 8 dice que se acordaron de sus palabras. Se acordaron, no fue que ellas dijeron, pero es verdad. Esa palabra, se acordaron, significa que el Señor las llevó a recordar lo que Él les había dicho. Versículo 11 nos dice que los que iban con Él por el camino tenían los ojos vendados y no podían reconocer al Señor. Pero en el versículo 35 se nos dice que fueron abiertos sus ojos. En el verso 31 le fueron abiertos los ojos y entonces los reconocieron. Ellos no pudieron hacerlo, pero el Señor los llevó a hacerlo. Versículo 11 dice que les pareció un disparate a los discípulos la palabra de que Cristo había resucitado. Pero en el verso 45 entonces nos dice que el Señor abrió sus mentes para que comprendieran las Escrituras. Si tú estás aquí en el día de hoy y tú puedes entender la palabra del Señor y tú puedes ver la realidad de tu vida sumergida en el pecado, pero con la oportunidad de venir a Cristo, Dios ha abierto tus ojos esta mañana. Dios ha abierto tu entendimiento. Dios ha abierto tu mente para que tú comprendas el mensaje de las Escrituras. Y el mensaje de las Escrituras es que mientras tú estás muerto, Cristo vive. Que mientras tú estás muerto en tu pecado, Cristo vive porque Él perdonó tus pecados. Mientras tú estás muerto en tus delitos y pecados, dice la Biblia, Cristo vive y a través de Él Dios puede traerte a la vida. Así que entrégale tu corazón a Cristo en esta mañana. Si tú estás aquí y has escuchado la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón, sino que entrégale tu vida a Cristo. Y tú preguntarás, ¿y qué significa eso, pastor? Entregarle tu vida a Cristo significa reconocerlo a Él como tu Señor y tu Salvador.
es entender que tú eres pecador y que necesitas a Cristo. Es venir a Él ahí mismo donde estás sentado y pedirle perdón por tus pecados y decirle a Él, conviértete en el Rey y Señor de mi vida en esta mañana. Así que yo quiero invitarte a orar. Y si tú has entendido la palabra de Dios, entrégale tu corazón al Señor. Si tú has entendido la palabra de Dios, pídele al Señor perdón por tus pecados y ven a disfrutar de la vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Pero es posible, mi hermano, que tú estás aquí hoy habiendo conocido al Señor, te sientas abrumado, desanimado, sientas que tu fe ha decaído. Pídele al Señor que avive tu fe al guiarte a recordar sus palabras, sobre todo al guiarte a recordar que Él es el que vive y reina para siempre. Que te ayude a recordar, como decía A.W. Tozer, que la tumba está vacía, pero el trono de Cristo no, porque Él es que vive y que reina.